Desde Comunidad Cielos Limpios venimos uniéndonos a las denuncias que existen en muchos países del mundo desde hace décadas. Y venimos observando, registrando, investigando e incluso pidiendo informes a las autoridades sobre estos rastros y efectos de operaciones climáticas clandestinas que vienen sistemáticamente modificando los patrones naturales del clima. A nivel regional, tanto gente de la ciudad como sobre todo gente del campo, vemos y escuchamos explosiones o aeronaves que aparecen e intervienen cuando se avecina un frente de tormenta. Y sumado a esto, a nivel global, durante todos los momentos del año, vemos estos aviones a gran altura dejando estelas persistentes donde análisis de todo el mundo y los mismos geoingenieros reconocen que se están dispersando sustancias bloqueantes del Sol, como minerales y metales, aluminio, bario, estroncio, y aquellos compuestos higroscópicos capaces de absorber la humedad de la atmósfera que impiden la formación de los cúmulos naturales. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Un gusto enorme saludarlos. Mi nombre es Ángel Heidel y esta es una emisión más de Informe 2030. En esta oportunidad nos acompaña Cecilia Sustersic. Yo te presenté como investigadora y comunicadora social. ¿Está bien lo que digo? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. Sí, mi profesión es comunicadora social y siempre ejercí la comunicación social y el periodismo desde un lugar de investigación independiente. Nunca trabajé para un medio en especial, sí tuve un sitio web personal de periodismo ambiental. Y también trabajo, y como empleo de remuneración, trabajo en la docencia hace 20 años en el nivel secundario, acá en la provincia de San Luis. Bueno, después de esa oportunidad que se frustró, bueno, tengo la oportunidad de poder tener esta charla contigo, que la estábamos esperando hace mucho tiempo porque sabemos de tu compromiso y tu esfuerzo y sacrificio en pos de los cielos limpios, así como te gusta, creo que, dominarlo, ¿no? Y ese es el objetivo. Sí, totalmente. Vengo trabajando ya, como mostraba el video, desde otro espacio que era Movimiento Cielos Limpios Argentina. Arrancamos en junio del 2022 y este año ampliamos, abrimos otro espacio que es CLAMA, Cielos Limpios en América, monitor ambiental. Se ha unido mucha gente, sabés que en otras partes de América Latina, se sabe mucho, o sea, se ve mucho lo que nosotros estamos viendo, pero no hay tanta información ni tantas organizaciones y grupos que estén dando a conocer esto, hablando de esto. Así que desde CLAMA, desde Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental, estamos tratando de dar lugar y cabida a todas estas otras personas de distintos países como Uruguay, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú. Y hablando de esto, ¿no? De qué es lo que vemos en nuestros cielos, y dando a conocer una cantidad de programas y desarrollos que se vienen dando hace más de 10 años en el cielo, sin que la mayoría de la población lo sepa, sin que las autoridades de los países lo reconozcan y los mismos científicos que lo llevan a cabo lo transparenten. Y bueno, no queda otra que esto, ¿no? De ponerse a investigar. No es que mi profesión sea la de una doctora en ciencias de la atmósfera o afín a esto, sino que, como bien sabes, Ángel, cuando nos toca como periodistas informar, tenemos que estudiar, investigar en profundidad para poder traducir y dar a conocer, en base a todas las investigaciones, lo que no se está dando a conocer desde los medios oficiales que uno esperaría que se dé a conocer.
Tal cual. Cronológicamente, vos, ¿cuándo podrías afirmar que empezaste a notar estas cosas raras? Porque yo te digo lo siguiente, a mí lo que me sucede, no en particular, sí, veo al ciudadano de a pie, que cuando empezó a descubrir esto, no hace mucho tiempo, a verlo en la forma tan intensa como es ahora, y ahora uno lo manifiesta y te dice, toda la vida pasó. No, ¿cómo toda la vida? Antes nosotros veíamos, cuando era un pibe, los avioncitos de propulsión a chorro que se dibujaban en el aire, pero esto que se ve ahora no es lo mismo, pero definitivamente no es igual, y ahora cada vez es más grosero. Pero hay una, digamos, no digo que un archivo, pero uno podría decir, y mirá, esto que algunos denominan geoingeniería, o ¿cómo se dice? Porque vos lo sabés decir bien. Chemtrails. Bueno, ¿cuánto hace que vos tomaste conocimiento de esto? En realidad, en lo personal, a mí lo que me sucede, Ángel, es que yo tomo contacto primero con toda la ingeniería del clima que se estaba aplicando en mi provincia a nivel local y regional en San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba. Que es todos esos desarrollos que se vienen dando hace más de 20 años en nuestras regiones para cortar las tormentas en el ciclo de tormentas. Y esto a través de la aplicación de cañones antigranizos, de la lucha antigranizo de Mendoza, de lo que acá se llaman aviones rompetormentas. A partir de este recorrido que yo hago en mi provincia y que me entero a partir de los campesinos y la gente que venía denunciando desde 1998 que se cortaban las tormentas, y empiezo a investigar este tema y empiezo a denunciarlo en un sitio web en el 2009. Hablo de cómo le podemos echar la culpa al clima que esté loco si en realidad se lo estaba manipulando en muchas escalas. Pero Cecilia, si el objetivo es quizás romper las piedras o romper el granizo, ¿eso no es bueno? El problema de romper el granizo, de intentar romper el granizo, es que se está arrojando químicos como el ioduro de plata de forma continua año tras año. Y el ioduro de plata no es inocuo. Y el problema, o sea, vos imaginate, Mendoza, que produce vino para exportar a todo el mundo. Si continuamente, todos los veranos, en la época de tormentas, salen más de 4 aviones que tenía EMSA porque ahora le cancelaron el contrato, a arrojar ioduro de plata cada vez que viene una tormenta. Y el problema es que justamente lo que las comunidades experimentan es que las tormentas que antes de que se aplicara esta lucha antigranizo con aviones, con bengalas sobre las nubes, las tormentas llegaban con agua a San Luis, a Desaguadero, a todas nuestras regiones. Pero desde que se empezaron a utilizar aviones, las tormentas empezaron a llegar como vacías. Y este es uno de los problemas, porque no solo se aplican los aviones, se aplican misiles, se aplican cañones antigranizos, y además tenemos lo más grave que se fue sumando en el tiempo. Ahora vos me preguntás cronológicamente, si seguimos en el tiempo, la lucha antigranizo con avión, en realidad en Mendoza la lucha antigranizo empieza cuando empieza la ingeniería, los primeros experimentos de ingeniería del clima en la década del 40 y específicamente en el 58, la Universidad de Cuyo, el gobierno de Mendoza y también Universidad de Buenos Aires empiezan a experimentar con la modificación del clima en nuestra región. Pero con aviones empieza justamente en 1998, el gobierno de Mendoza contrata la empresa Weather Modification Inc. Y ahí empieza la lucha con aviones y ahí justamente es cuando todas las comunidades empiezan a denunciar que se empiezan a cambiar los patrones de las tormentas naturales. Y justamente unos años después, como bien te contó Alejandro Besleski, que es uno de los pioneros en darse cuenta en Argentina y empezar a denunciar esto, ¿sí? Ya en el 2008, 2012, empieza Alejandro Besleski
a hablar del otro nivel de la ingeniería del clima, que es el que se aplica a escala global, llamado geoingeniería. Entonces, no, el tema es que no solo se están inyectando químicos a nivel ioduro de plata en un sistema de nubes que además ya científicos del CONICET han reconocido que es muy difícil hablar de la efectividad de eso porque la microfísica de las nubes es sumamente compleja y ya está comprobado que ha dejado de ser efectivo. Y sino que además se le aplica a escala en la alta atmósfera, como la geoingeniería llama la inyección estratosférica de aerosoles. En la alta atmósfera se están arrojando muchos más químicos y trabajando con frecuencias. Entonces es imposible que tengamos ciclos naturales y cada vez se agrava la situación por la multiplicidad de intervenciones que se le hacen al cielo, a la atmósfera. No, es que además una cosa es que uno intente destruir un granizo, que yo lo podría aceptar para tener un bien o un beneficio, pero si el beneficio, si después el perjuicio es peor que el beneficio porque se contamina con lo que tira, bueno, vaya, preferimos que caigan las piedras. Y no es solamente que se contamina, Ángel. Lo que se ha comprobado con el paso del tiempo, y esto realmente hay muchísimos ejemplos, es, primero, esto que te decía, que las nubes no llegan con la misma cantidad de agua que antes que se usaran estas tecnologías a las otras regiones. Por lo tanto, se está dando una intervención de los ciclos de lluvia en todas las otras regiones, induciendo una sequía que es catastrófica para las otras provincias. Sino que además, lo que sucede muchas veces es que cuando se le intervienen las tormentas en una región, termina esa tormenta cayendo con granizos mucho más grandes en otras regiones, ¿sí? Y con lluvias mucho más fuertes en poco tiempo, descarga mucho más fuerte en otras regiones, como sucede mucho. Se interviene en Mendoza, nosotros lo vemos en Flight Radar, empiezan a trabajar los sistemas de tormentas que vienen de tormentas que pueden ser portadoras de granizo, cúmulos limbus de gran longitud. Empiezan a trabajarla los aviones, hacen como, las tormentas hacen como una vuelta hacia San Rafael, donde son atacadas, y después en Villa Mercedes descargan con piedras, como pasó ese año, hace poquito, con piedras del tamaño gigantesco, como están muy grandes, y con descargas de agua, precipitaciones muy grandes, como pasó en Rusia, en China, cuando cortaron las lluvias para las Olimpiadas de Pekín, para el 1 de mayo en Rusia. O sea, se intervienen, pero en otros lados eso descarga de forma potenciada. ¿Pero eso es simplemente jugar a ser Dios o hay una intencionalidad política detrás manifiesta? A ver, yo diría, son diferentes cuestiones. En Mendoza no creo que haya una intención, en la lucha antigranizo de Mendoza no creo que haya habido para nada una intención es de jugar histórico. Voces, sino que una necesidad es una provincia que tiene granizos muy intensos, que les destruye toda la producción, una necesidad de proteger los cultivos. Lo que pasa es que con 60 años de experimentación, como dicen los mismos científicos, algunos científicos del CONICET, esto y insisto, el paralelo de intervenciones que se están dando, lo que en un momento pudo ser inocuo y en algún punto efectivo, eso cambió, porque las condiciones planetarias cambiaron y la intervención que se está dando a nivel manipulación del clima, a nivel global, que es así, es jugar a ser Dios, porque lo que están desarrollando la geoingeniería y en forma oculta, que ya te das cuenta que es delictivo porque lo mantienen en secreto. O sea, los geoingenieros, cuando vos ves los papers, los documentos, las investigaciones, los congresos, sus debates, lo mismo que explican en los congresos de reducción, adelgazamiento de las nubes cirrus, inyección de aerosoles en la alta atmósfera, imitar volcanes artificiales cargando con ácido sulfúrico,
sulfuros, aluminio, bario, estroncio, aluminio en la alta atmósfera, ¿sí? Ellos lo explican. Y es justamente lo que vemos en los cielos. Lo que no hacen es el eslabón que falta, es reconocer ante la opinión pública que esto se viene aplicando en Estados Unidos desde los 90 y en América desde los 2000, como bien dice Alejandro Besleski, y este documental que salió en la TV pública. En la TV pública de Argentina, desde el 2008, se habla de estos programas de manipulación del clima. Después lo vamos a reproducir un poquito para que se sepa que no es cuestión de que lo dice Cecilia Sucertique, sino que los medios oficiales, cuando no se la veían venir, lo publicaron, lo mostraron. Después, bueno, ahora por alguna u otra razón se oculta. Lo que cuenta acá hay una pregunta de un televidente. Dice que si los cretinos ya los califican, ¿no? De que saben lo que hacen y lo que están tirando los pilotos. A ver. ¿O lo hacen creyendo que hacen un bien para la humanidad? Es que la lógica es una lógica bastante irracional. Yo he visto páginas de pilotos que salen celebrando, vamos a oscurecer, vamos al oscurecimiento, ¿no? Como que hay una lógica que es bastante irracional, que entendemos que ellos mismos se convencen, ¿sí? Hay un discurso al interno de que hay que oscurecer el planeta, hay que hacer el bloqueo de radiación solar porque es la única forma de parar el calentamiento global. Entonces son todos valores que están subvertidos, hay unos paradigmas que, claro, eso es lo que quieren, tapar el sol. Bueno, pero entonces están operando para Vil Puerta, porque el que lo dijo públicamente que había que apagar el sol fue él. Es uno de los principales que financia en la Universidad de Harvard y a este geoingeniero David Kidd, que en todos lados ha salido a decir que hay que tapar el sol. Esa es la propuesta, llenar la atmósfera de químicos, como decía recién, de aluminio, de cenizas volantes de carbón, como denunció Marvin Herdon, este científico que llevó a la Corte Penal Internacional una denuncia diciéndolo justamente todos los compuestos que se estaban encontrando en la atmósfera totalmente anómalos. Justamente el planteo es hacerle una capa de aerosoles que impidan la entrada de los rayos solares. Justamente eso es lo que ellos buscan y es lo que vemos en nuestros cielos. Sí, claro, sí. Ni más ni menos, o sea, ellos hablan de lo que quieren hacer, pero no dicen que lo están haciendo, ¿no? Eso es lo delictivo realmente. El ocultamiento sistemático y lamentablemente hay mucha gente que no mira el cielo y hay mucha gente que no puede creer que estén desarrollando este tipo de programas sin pasar por el consentimiento de la opinión pública o sin que se transparente o sin que se conozcan. Justamente lo que están haciendo es ocultarlos porque no hay forma de que ningún ser humano pueda aceptar que querramos estar respirando y viviendo bajo una atmósfera cargada de sulfuros, de ácidos, de aluminio, que no permite que nada de la vida crezca. Bueno, entonces hay una complicidad también de los gobernantes, de los que manejan el poder del Estado, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo. Hace 20 días, un allegado me llama desde Italia, ¿no? Y me dice, che, lo que vos me decías, estoy acá en un lago y si los aviones pasan y hay estelas permanentemente y hace como un mes que no llueve. Ah, ahora lo viste, pero cuesta ese despertar que nos vendría muy bien y sería beneficioso porque podríamos empezar a hacer denuncias. Y si nosotros vemos, porque yo sé que vos ya lo hiciste, por eso te iba a preguntar, y acá en el chat nos están consultando en realidad a vos, si uno ve un avión que está tirando esas clásicas estelas que nosotros ya sí vemos, ¿hay un lugar donde denunciarlo?
Y después, la segunda pregunta, ¿te aceptan una denuncia y hay una consecuencia? Esa es la segunda y la más difícil, porque lugares donde nosotros hicimos un pedido de informes a la ANAC y a Ambiente, a Defensa y a la ANAC, y ha habido otras personas hace poco que hicieron también, y la respuesta lamentablemente es la respuesta que da Wikipedia, que no hay nada de qué preocuparse porque son estelas de condensación de vapor propio de lo que dejan los aviones, ¿no? Los motores. Lamentablemente, en realidad, los organismos de ambiente de cada provincia, el organismo nacional, la denuncia habría que hacerlo. El tema es que hay una negación desde la oficialidad muy importante, porque lo ningunean al tema. O sea, responden, incluso a mí me ha pasado de consultarles a científicos de la atmósfera, doctores que reconocen la manipulación del clima a escala local y regional, con los rompetormentas, los cañones, los misiles, pero cuando vos hablas de geoingeniería, ahí dicen, no, esas son estelas de condensación de vapor. Yo digo, nos tenemos que acostumbrar, porque haya una negación a tal punto, a vivir bajo cielos, nubes artificiales, químicas, bajo cielos que todos los aviones van a dejar un rastro químico que se dispersa y carga la atmósfera de una nube que vos te das cuenta que es artificial, que no tiene nada de nube natural como esta que tengo en el fondo, que por eso la pongo atrás de fondo para que nos acordemos cómo eran las nubes naturales, claro, más oscuros. Lamentablemente las denuncias hay que hacerlas aún si no hay reconocimiento, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, acá a nivel provincial, en base a mucho trabajo que hemos hecho, manifestaciones, hemos ido a hablar con diputados, con senadores, en Córdoba fuimos a hablar con los funcionarios del gobierno, en San Juan, gracias a la movilización de la gente, se logró un proyecto de ley que prohíbe, suspende por 30 meses toda manipulación del clima, toda tecnología, en base a un informe muy interesante de un científico de San Juan, de Oscar Dowling, donde él habla de la geoingeniería y habla de las técnicas de modificación del clima y recomienda en base al principio precautorio que se prohíban todo tipo de estas tecnologías. Bueno, en San Luis el Ministerio de Producción sacó un formulario de denuncias y en Córdoba también han puesto a disposición un número de la policía para denuncias, pero lamentablemente solo apunta a los vuelos regionales, estos que no están declarados, de aviones de pequeño porte, de bimotor, que son los que rompen las tormentas generalmente de octubre a febrero se dan en nuestras regiones, que es cuando viene la época de lluvias. No está ni la policía, ni el ministro de Producción de San Luis, ni la policía de Córdoba está preparada para las denuncias que va a recibir porque seguramente la gente lo va a hacer. Es este tema de los aviones a alta altura, de los chemtrails, ¿no? Los que dejan la estela química persistente. La siguiente consulta que te voy a hacer ya va más allá de lo técnico y pasa más a lo psicológico, porque vos que hace tantos años que venís investigándolo, debés tener un perfil de la gente. Porque esto se gana no solamente con calidad, sino con cantidad. ¿Por qué crees que la gente lo niega? Hay un punto... a ver, hay un punto de ingenuidad. Yo le digo ingenuidad, Ángel, porque veo las caras cuando yo empiezo a hablar de esto. No, ¿por qué van a hacer esto? ¿De dónde? ¿Y por qué harían algo así? Hay un punto de ingenuidad y de confianza, hay un trabajo de ingeniería social, de los organismos supranacionales y de la ciencia y para que está muy instaurado esto de que
la ONU, la OMS, la ciencia, todos fueran como un manto de casi de santidad, de humanidad, de impecabilidad. Bueno, pero está bien, yo te doy la derecha. Hasta hace 4 años sí. Ponele que podíamos ser más crédulos. Me hago cargo. Yo hasta hace 4 años pensé que eran todos buenos, no tan buenos porque políticamente manejan el beneficio y el perjuicio de uno o de otro, de acuerdo a los intereses políticos y económicos que tengan. Pero cuando vos viste que pasó lo que pasó, y ya hasta al más inocente tiene que haber mirado un poco extrañado de todo lo que dijeron que iba a pasar y no pasó, y que ahora te quieren decir que está pasando de vuelta o algo parecido, tenés que volverte desconfiado. Y si alguien te dice, mira el cielo, lo estás viendo, porque no es algo, sí, no es tangible porque no lo podés tocar, pero si lo ves, es rarísimo. No, hay mucha gente que está despertando, mucha gente que se está dando cuenta, mucha gente que está empezando a dudar y a atar cabos, pero lamentablemente todavía hay una mayoría que o porque prefieren no enfrentar esa verdad, porque cuando uno es como un dominó, cuando se te cae una ficha, se te cae todo lo que nos pasó a los que vos decís, no, pero ya hace 4 años, sí, nos pasó a los que nos dimos cuenta y por algo no caímos en ciertas redes, ¿no? Claro, claro. ¿No? Como que hay cosas que no aceptamos de entrada y dijimos, experimento no, esto no. Y a partir de ahí empezar a investigar, pero también en ese sentido te decía de ingeniería social, hay una ingeniería social también hacia el no profundizar, hacia el quedarnos en el entretenimiento, porque, a ver, también hay una parte, convengamos, de que es tanto, cuando uno se pone en el nivel real, no ficción ni de entretenimiento, Sí. es tanto lo que hay para ver, es como una cosa, o sea, desde la economía, la política, está todo mal, o sea, que yo a veces pienso que la gente prefiere como meter la cabeza abajo de la arena, no hacerse cargo, olvidarse y no escuchar, porque si no, no entiendo. Cómo uno no puede mirar el cielo y creer que es natural que un avión deje un rastro persistente que dure 4 horas, que cuando se junta con otro empieza a cambiar todas las condiciones del cielo. Y que vos sentís, hace 10 días respirábamos olor a ceniza, ahora empezamos a hacer se armó una movida acá en San Luis porque se venía sintiendo olor a caca, pero terrible en la ciudad, en los pueblos y todo, pero muy terrible, y se estaba descartando el tema de los feedlot y todo eso, y llegamos a la conclusión de que eran días de intensa fumigada, entre otras conclusiones, no es la única, pero decíamos, no se puede ni respirar de la contaminación que hay, o días en que se siente un olor a humo, como si estuviera todo cubiertas las sierras, todo, y no estamos en Washington D.C., en México, O cerca de un volcán en erupción. Para nada, y vos estás en esos cielos, y muchísima gente enferma, muchísima gente con problemas respiratorios y descompuesta, cuando estamos viviendo en una provincia que no tiene grandes fuentes tóxicas de contaminación. Claro. Eso, pero es clarísimo cómo empieza a decantar y a bajar todo eso, o días de niebla seca, Ángel. Que no, sí. ¿Eso se puede recoger, Cecilia, y analizar? ¿Se ha hecho eso? Sí, se han hecho análisis en Casilda. De hecho, Tati Restovich hizo análisis y encontró índices de aluminio varioestroncio, lo que se encuentra en todas partes del mundo. Y ahora hay una persona que estuvo recolectando, nosotros estamos recolectando, cuando fui a dar unas charlas al sur de Buenos Aires, a Tandil, a Zulo, La Barría, me traje varios frasquitos con los polímeros que se están encontrando, que son estas telas de araña, que no son telas de araña. Claro. Se han encontrado, pero muchísimas, ha habido como un exceso de eso, hay fotos, bueno, se han encontrado un montón y tenemos muchas pruebas, estamos averiguando los precios, porque
es complejo porque vos tenés que pedir lo que querés encontrar, ¿no? No es que podés decir, bueno, a ver qué tiene, porque cada elemento tiene un valor, incluso en el CONICET, ¿no? Vos tenés que decir la lista de lo que querés encontrar, ¿me explico? Sí, Y sí, decir, sí, sí, sí. bueno, estudien si tiene esto, y por ejemplo, y ellos reciben sobre todo arena, tierra y eso, y nosotros lo que más queremos investigar es el tema en este momento de los polímeros, porque han aparecido en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, en forma bestial de golpe, así campos enteros. No estamos hablando de una telita de araña donde se divisa la araña, estamos hablando de campos enteros llenos como de telas de araña que no son telas de araña. Vos dijiste uno de los elementos que se encuentra es el ioduro de aluminio, ¿puede ser? Aluminio. Y oruro de plata era Ah, lo que tiran con las bengalas en Mendoza. Aluminio, bario y estroncio. y si de repente te encontrás con que recogés residuos caídos del cielo y lo analizás, porque ahí vamos, ¿no? Lo analizás y das con fe que hay eso, es muy probable que mucha gente diga, ah, pero eso siempre estuvo en la atmósfera. Porque está No, el grado de negación, sí. está el grado de negación que es muy probable. Por eso es que digo que es importante lo que haces vos, porque lo que estás generando es concientización. También entiendo que debe ser desgastante, porque esto que me estás diciendo hoy a mí y nos estás diciendo a nosotros, lo habrás dicho ¿cuántas veces? ¿100 veces? O más. Vos sabés que llevo una bitácora, Ángel, con... Cada tanto voy y la escribo lleno porque agendo las entrevistas y al día de hoy debo tener más de 350 actos de comunicación, digamos. O sea, Claro, claro. radiales, charlas, conferencias, Meet, ir a encuentros, sobre todo apunto mucho a, trato de estar en los lugares donde no se habla de esto, no me quedo solamente en los medios afines, digamos, o que ya venimos hablando de esto. Entonces he hablado en muchas radios, también en televisión, en encuentros de organizaciones ambientales, porque yo vengo de ese lugar, vengo de luchar mucho acá en San Luis, resistir al ingreso de las megamineras por el bosque, y lamentablemente en todo lo que es el ámbito de las organizaciones de asambleas socioambientales. No estoy hablando de organizaciones que son financiadas por la Agenda 2030 ni nada de eso, ¿no? Asambleas del pueblo que trabajan por cuidar el bosque, cuidar los territorios, cuidar el agua. Lamentablemente en esos espacios este tema de la geoingeniería no está reconocido y vamos abriendo caminos ahí. He ido a un montón de encuentros hablando con los referentes, tratando de meter o sea, de que se entienda lo que está pasando, porque si no se entiende que están robándonos el agua, robándonos los ríos atmosféricos, manipulando el clima, y que todo esto tiene una agenda de control geopolítico, demográfico, económico, si no se entiende la potencia que tiene el hecho de que manejen el clima, siempre estamos mirando la Tierra. Y esto es otra forma, el cielo, la manipulación del clima, es otra forma muy importante de extractivismo, de robo, de dominación y de control. De hecho, es la guerra encubierta que viene sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial. Lyndon Johnson, un presidente de Estados Unidos, dijo abiertamente en la década del 60, dijo, quien controla el clima, controla el mundo. Claro, Por eso claro. Estados Unidos, que siempre está ahí buscando la supremacía y el control del mundo, porque su ministerio de guerra, que el país que más belicoso y que más genera guerra en el mundo, le llaman Ministerio de Defensa. Con la excusa de la defensa, son los principales que atacan al resto de los países del mundo, y la ingeniería del clima, ¿sí?, es la geoguerra, ¿sí?, que vienen desarrollando en secreto, silenciosamente. Yo siempre digo, la guerra más cobarde, porque se esconden detrás de la naturaleza, hacen quedar a la naturaleza como la verdugo,
¿sí? Como cuando dicen crisis climática, todo eso como catástrofes naturales, como si la naturaleza fuera la que castiga, la que genera, y en realidad hay una manipulación bestial de todos los fenómenos climáticos. Y si no se entiende ese factor dentro de todos los otros factores de dominación que están tratando de llevar, estamos como sin ver una clave muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque por algo lo tienen como un programa fundamental, que lo han desarrollado, y esto está en documentos que ellos mismos han publicado en la década del 90, han publicado documentos donde dicen el clima como multiplicador de fuerza hacia el 2025. Ellos se plantean el control total del clima hacia el 2025. Y en principio como demostración de que sí se puede manipular el clima, que mucha gente cree que no, está lo de Dubái, que han inundado Dubái. Hace poco, nada. Entonces, evidentemente, tiene la posibilidad de hacer llover. Dubái fue por ejemplo, Dubái, unos meses antes circularon muchísimos videos de los científicos de Dubái orgullosos de la aplicación de generar lluvias en un desierto. Y fíjate cómo les fue. O sea, la manipulación del clima se viene... Eso sí es que jugar a ser Dios y se te va de las manos, porque no sos Dios. De hecho, siempre digo, ¿por qué existiría un convenio internacional como el ENMOD desde la década del 70? El ENMOD es el convenio internacional que prohíbe el uso y la utilización de técnicas de modificación ambiental con fines bélicos u hostiles. Y en el tratado y en sus posteriores revisiones, explicita claramente la prohibición de generar sequías, inundaciones, maremotos, terremotos, tsunamis, huracanes. Y después dicen manipular la atmósfera, los ciclos atmosféricos, la ionósfera, ¿sí? O sea, ellos en ese tratado internacional, los países que firmaron prácticamente todos los países del mundo, Argentina adhiere en 1986 a través de la ley 23455, en ese tratado internacional, Rusia y Estados Unidos, que fueron los pioneros en sentarse a la mesa porque se dieron cuenta que ambos estaban aplicando esas ingenierías del clima y que era un riesgo, firmaron el tratado, pero haciendo gancho atrás porque sabían que era una careteada, porque en realidad la siguieron aplicando, porque ese convenio permite la experimentación, que sí permite la modificación del clima para la experimentación. Y para los que no creen que se pueda modificar el clima, pregúntense por qué, además de un tratado internacional al que Argentina y todos los países adhieren, Argentina, Córdoba, por ejemplo, tiene una ley desde el 70, en la década del 70 también, antes que el convenio del MOD, donde dice que cualquiera que quiera modificar la fase atmosférica tiene que pedir permiso, ¿sí? O sea... Lo están reconociendo. Está reconociendo que se puede modificar la fase atmosférica. Entonces, además... que yo, si querés, tengo algunas diapositivas, que la gente, al final no vimos ninguna, pero podemos ver algunas si querés. Como quieras, porque para mí también es importante que vos nos aclares. Así que eso manejalo como quieras. Yo lo que sí quiero que pasemos un par de minutos el video ese de Canal 7, porque es público. Ahí nadie va a poder decir, no, pero ustedes están locos, conspiranoicos. Bueno, un canal oficial del Estado Nacional lo pasó en un programa, así que, pero bueno, tranqui, eso es un par de minutos nada más. Ángel, 3 programas hizo la TV pública impecables. En la Siloteca de Clama, que después les paso la dirección, están los 3, porque el otro también habla del tema del cambio climático. Los 3 programas de la TV pública de un programa internacional que era de investigaciones internacionales, justamente. ¿Vos ves algún vínculo en el cambio climático entre las antenas 5G y la geoingeniería?
Uy, es un tema re complejo, pero es parte, a ver, de lo que no se está hablando es de la parte de los cambiadores climáticos. Eso es lo que nosotros estamos tratando de sacar a la luz. La Tierra ha pasado históricamente por cambios, por los movimientos y los ciclos solares, por cambios geológicos. La Tierra, como todo organismo vivo, todo cambia, todos Claro. cambiamos, ¿sí? Y también hay ciclos climáticos de diferentes momentos. Obviamente, la huella que estamos dejando la humanidad a nivel de destrucción de los reguladores climáticos no es inocua, ¿no? Destruir los bosques, los glaciares, los arrecifes de coral, etcétera, etcétera. Pero después la narrativa de que no hay salida, de que solamente los factores que generan el cambio climático tienen que ver con el CO2, todo lo que están tratando de imponer para llevarnos a una esclavitud en el sentido de un control total de lo que consumimos, de lo que comemos, de a dónde viajamos, de cuánto gastamos, ya esa es una narrativa fogoneada desde los grandes poderes que son los que han propiciado la instalación de antenas, de radiaciones y que vienen manipulando el clima y generando la geoingeniería como programas de control. ¿Sí? Y estos cretinos le quieren echar la culpa a la vaca. Dice que el pedo de la vaca contamina y genera todo este tipo de inconvenientes. Entonces, ¿para qué? Para eliminar el consumo de carne vacuna y pasar a la carne artificial, que ya es un hecho, que hasta hace un tiempo decían, no, no puede ser. Bueno, Es improbable. la geoingeniería, uno de los elementos que más pulveriza a nivel alta atmósfera es el aluminio. O casualidad, Bayer Monsanto tiene desarrollada ya una semilla resistente a la sequía y una semilla resistente al aluminio. Porque es muy difícil, que es lo que estamos observando en la naturaleza, que las plantas crezcan como crecían, que tengan un buen desarrollo, si están absorbiendo metales pesados. Entonces, como ellos ya saben bien con lo que nos van a tirar para no dejarnos opción que comprarles las semillas a ellos, ya vienen trabajando en esa transformación genética, en cambiarles el gen para que la planta, solo las plantas de ellos, que les van a tener las semillas todos los años, puedan crecer porque son inmunes al aluminio, como son inmunes al glifosato, a todas esas porquerías, ¿no? Pero en el mientras tanto nos van envenenando, porque vos eso lo comés. Ni hablar, lo estamos respirando, lo estamos tomando en el agua, lo estamos comiendo en los alimentos y lamentablemente todo esto apunta también a enriquecer la otra gran industria, el otro gran cartel que está detrás de esto, que es la industria farmacéutica, obviamente. Todo es clean caja para ellos. ¿Vos pudiste ver? Una cosa más, de hecho hay un documental que lo tenemos también en la Celoteca, ¿Por qué demonios nos están fumigando?, que muestra a agentes de la bolsa de Wall Street que hablan claramente y abiertamente de que ellos trabajan con estas empresas que ofrecen servicios climáticos para hacer sus operaciones y sus inversiones en la bolsa. Y es un documental viejo, donde muestran cómo esto está, cómo se maneja y se contratan estos servicios climáticos, que muchos dicen, ay, no, pero ¿cómo van a poder manejar el cielo? Bueno, que investiguen la Asociación de Modificación del Clima Internacional, la cantidad de empresas que se dedican a modificar el clima y ofrecen estos servicios como parte de aseguradoras, como parte de inversoras de bolsas y de granos. Lo que pasa es que lo mantienen en silencio porque ahí está la clave del éxito. Como toda la industria bélica, esto es industria bélica, o sea, la estrategia militar siempre se basa en el silencio.
En el momento en que el que va a recibir el ataque sabe lo que va a pasar, se termina el cuento. Se va a hacer el secreto. Para quebrantar ese silencio, le pido a todos aquellos que nos están mirando que le gusta el programa, a aquel que no está suscripto que lo haga, que es gratis y sirve para que vaya creciendo y más gente lo vea y que comparte este programa. Quizás de toda esta hora que estuvimos charlando con Cecilia y estamos haciéndolo, consigamos que 1, 2, 3 personas despierten. Esto es cuantitativo, muchachos, porque no importa la calidad que podamos tener unos u otros. Si no sumamos voluntades, nos van a pasar por encima. Y algunos, como en mi caso, ya peino canas, no lo hago por mí. Lo pienso por mis hijos y por mis nietas. Es el futuro de la humanidad que está en juego. Esta gente quiere, evidentemente, que seamos poquitos. Y ellos se van a quedar y nosotros no. Es importante despertar voluntades. Así que les pido a todos que vayan, que le den me gusta al programa, que se suscriban y si lo pueden compartir mejor, porque mucha más gente se va a sumar. Si querés, Cecilia, reproducimos un cachitín del videito ese, porque es interesante porque lo dijo la televisión pública, no lo dices. Vamos a ver si sale, ¿eh? ¿Está muy fuerte ahí? No. ¿Se escucha ahí? Está bien. A pesar de que las Naciones Unidas lo prohíbe de forma expresa, nuevos documentos revelan que la CIA está haciendo investigaciones nada menos sobre cómo manipular el clima con fines políticos. Yo se ve que en esto estaba durmiendo la siesta, porque en ese momento ni por asomo creí que esto era factible, que el ser humano pudiera hacerlo. Cuando todavía no se acallaron las voces de repudio ante la injerencia de la CIA en las redes sociales y el espionaje al ciudadano común, nuevos documentos dan cuenta que la agencia también trabaja en la manera de alterar el medio ambiente con fines políticos. Según se conoció, la CIA está financiando un estudio sobre geoingeniería y manipulación climática que se extendería por los próximos 2 años en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Si bien el interés de la CIA por el clima no es nuevo, sí lo es la característica que tiene esta nueva participación. En mayor medida por las implicancias bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima, pese a las prohibiciones expresas de Naciones Unidas. Todo indica que el proyecto se propone analizar, entre otras cuestiones, el manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. También estudiará la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, inundaciones, sequías o controlar huracanes. Yo creo que si algún periodista hoy se le ocurre decir esto, lo rajan. Indudablemente no se lo van a permitir. Y mirá, ¿vos decís de qué año es? ¿2008? Sí. Compartimos un poquito más para que se vea que, bueno, la televisión pública. Ahí dice 2013, no sé si está bien, yo tenía entendido que era el 2008. Ahora yo 2012, pero no sé de dónde lo leí, ¿eh? Bueno. Compartimos un poquito más y lo sacamos. Bueno. En documentos anteriores, la CIA había calificado el control del clima como factores de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Por eso, sus razones
van mucho más allá que las meramente climáticas para convertirse en un mecanismo de peligroso dominio político. El control del clima es un proyecto militar de larga data en los Estados Unidos. La Casa Blanca ya había autorizado experimentos similares en la guerra de Vietnam en los 70, provocando lluvia durante meses para anegar cultivos y dificultar el movimiento de los Vietcong. Impresionante, ¿eh? Impresionante testimonio y increíble que vos ahora plantees esto y te traten de loco o no te dejen directamente. O corremos el riesgo de que nos sancionen por estar pasando esto. No sería de extrañar que te clave el señor Utube un cartelito que vos estás atentando a la comunidad o similares. Porque, bueno, de que el cambio climático, bla, 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 ese va a estar seguro. Te lo aseguro, fija, sí. Pero fíjate que ahí mostró el documento este que yo te decía del clima como multiplicador de fuerza, poseyendo el clima hacia el 2025, y eso es tal cual, o sea, porque en realidad se pueden encontrar todos esos documentos, que son los mismos documentos presentados por el Congreso de Estados Unidos, ante el Congreso de Estados Unidos. Todas esas cuestiones se pueden acceder. O sea, están las pruebas. La operación Popeye salió en ¿cuántos medios? Salió en el New York Times. Es parte de la historia. Yo le recomiendo a la gente que siga investigando, porque estas cuestiones pueden parecer irreales, pero cuando vos empezás a investigar, encontrás todo escrito. Hay un documental que nosotros tenemos ahora, una cieloteca digital, donde vamos ahí poniendo los documentales, los documentos, las investigaciones, y hay un documental que se llama Un clima mecánico, que si bien no acuerdo en la postura que termina, porque sigue hablando de propuestas y no acepta, o sea, no transparenta que esto ya está sucediendo, sí cuenta la historia de la geoingeniería y sí te muestra muchas facetas de los geoingenieros y muestra cómo fue gestándose toda esta historia del control climático y de la ingeniería del clima, totalmente unido a la industria bélica y por eso en total secreto, que es parte del ámbito de que a vos te tilden de conspiranoico si hablas de la ingeniería del clima, cuando debería enseñarse en las universidades, en las escuelas, así como hablamos de tantas ingenierías, de tanta ciencia, hablar de la ingeniería del clima. ¿Por qué se mantiene en secreto? Si hay más de 130 patentes, si hay centenares de patentes, hay empresas, hay historia. Entonces, que la gente siga investigando, porque hay mucho para seguir tirando el hilo y para entender todas las tramas que manejan a la naturaleza y por qué entramos a veces en sequías inducidas gravísimas o en inundaciones gravísimas, a lo que todo se le llama catástrofe natural y cuando hay mucho de manipulación. Yo, te iba a preguntar algo que ya medio que contestaste vos. ¿Qué es lo que puede hacer el ciudadano de a pie? Porque, vos venís investigando y conocés mucho, pero nosotros que cuando vemos un avión, ¿ayudará a hacer una denuncia ante quién? En primer lugar, siempre decimos, necesitamos que este tema salga del tabú. Para que salga del tabú, hay que dar la cara. Cuando vos ves una estela química persistente, poder hablarlo. Y esto lo viene haciendo muchísima gente y por eso cada vez somos más los que vemos lo que está pasando y lo reconocemos, tomamos fotos. Y sí, lo ideal sería hacer denuncias al ambiente, al municipio. Igualmente nosotros estamos armando ahora una nueva movida para volver a presentar a las autoridades, ya que han cambiado, volver a presentar para después, si lo administrativo, ya cumplieron lo administrativo que no hacen nada, pasar a lo penal. Pero son cuestiones que cuestan bastante, por eso es tan importante que si somos pocos, por eso es tan importante que sea mucha la gente, porque en la medida en que seamos más personas reclamando por esto, va a llegar un momento en que, como pasó ahora en San Luis, se estaba detectando un olor insoportable y la gente no dio más y empezó a preguntar
una compañera armó una nota, pidió informes y están trabajando el gobierno, perdón, en un proyecto de ley para medir la contaminación del aire. Y bueno, por el lado que sea tenemos que llevarlo, porque si estamos sintiendo que un día de intensas fumigadas estamos todos con problemas respiratorios, con problemas, gente descompuesta y todo eso, tenemos que pedir que haya medidores de calidad de aire en todas las regiones, en todos los municipios. Que empezar a buscar las formas de conectar, perdón, se me acabó el agua y se me aflojó, bueno. Pero si querés, anda a buscar si querés. Bueno, digamos, hay claramente el hablar, el dar la cara, sacar fotos, denunciar y no naturalizar ni acostumbrarnos a vivir en cielos tóxicos. Compartir información porque necesitamos ser más, porque si somos más, los políticos no van a poder seguir metiéndolo bajo la alfombra. Lo que pasa es que yo he desarrollado una teoría, sin con grandes pretensiones, ¿no? Por cierto, pero evidentemente como hace 30 años, 40 años, hoy sigue pasando lo mismo. Lo que no está en la televisión no existe. La sociedad lo sigue viviendo así. En determinado momento, repito, como veníamos diciendo antes, hace 4 años, algunos nos sentimos golpeados por algo que creíamos que no era cierto, que nos estábamos mintiendo, y nos amuchamos en las redes sociales, en pequeños espacios que fueron creciendo, pero después se fue naturalizando. Y cuando desapareció, en apariencia, el riesgo al que estábamos sometidos durante esos 4 años y que nosotros no aceptamos hacer los que nos querían hacer, volvimos a los medios. Y las redes perdieron fuerza y capacidad de amuchar gente y de nuclear. Entonces, por eso ahora se hace más difícil aún, porque los medios vuelven a controlar con temas irrelevantes, que lo sacan por agenda. Hoy, Fabiola, Petinato, y eso ocupa el espacio de la gente, el espacio mental, el espacio de tiempo, y no llegamos a preocuparnos por lo importante, que nos va a volver a hacer daño si no estamos preparados. Entonces, contra eso estamos enfrentándonos. Y vos, en particular, con todo el trabajo que estás haciendo, y yo te quería hacer una pregunta antes de terminar, porque creo que te pudo haber pasado. ¿Sufriste amenazas? En este tema no. En este tema no. En otras problemáticas que he enfrentado, la megaminería y eso, sí, ahí tuve amenazas bien concretas que me dejara de molestar. Pero en este tema hay otras cuestiones que prefiero no hablarlas para no darles poder, que son muy sutiles, que sí siento que son... Sí, por ejemplo, tengo claro que el teléfono lo tengo reintervenido, pero no al nivel que nos leen todos, sino de las llamadas, escuchar cuando yo hablo por teléfono, escuchar otras personas ahí, que eso ya me acostumbré. Sí, cuando empezamos a trabajar, me acuerdo que fue en la primera semana que nos llegó un audio de una persona que tenía contacto con la Fuerza Aérea, con altos mandos de la Fuerza Aérea de Argentina, que prácticamente mandaba a decir que todas las personas que se metieron en este tema habían sido boletas, digamos, que no les fue bien. Claro. Ese tipo de cosas sí llegaron, pero no a mí personalmente. Sí hay cuestiones más sutiles que se notan, que vienen desde ciertos lugares que quisieran que yo no esté hablando, pero no así declaradamente una amenaza, y espero que no sea. Entiendo que esto, Ángel, con respecto a lo que decías, hay cuestiones que demoran años en entenderse, que es una siembra, y capaz que como los árboles que sembrás que lo van a disfrutar tus hijos, bueno,
que van a tener sembrás un nogal y capaz que la primer nuez la come tu hijo cuando vos ya no estás. Yo soy consciente de que hay muchas cuestiones en la humanidad que ha llevado años en que salgan a la luz, ¿no? Muchas. Y que se tomen en cuenta, ¿no? Y que generen un cambio. Yo no me imagino otra forma de estar, porque muchas veces me dicen, uy, loca, ¿cómo podés estar todo el tiempo con eso? ¿Cómo? Yo no me imagino poder salir, ver el cielo que tengo y no hacer algo por eso. No me imagino otra forma de vivir. No es sé como si la anécdota de la rana y el alacrán, que cuando va cruzando el río, que le decía, no, yo no te voy a cruzar porque me vas a picar. No, ¿cómo te voy a picar si vos me vas a salvar? Bueno, y la termina y en el medio del río la pica, porque nadie puede contra su esencia. Yo muchas veces me cuestiono también preocuparme, ponerme nervioso por hacer un programa, si yo tengo mi laburo, capaz, pero no puedo, es inevitable. Uno lo moviliza en ciertas cosas y quiere hacer algo. Y ni me imagino lo que estás haciendo vos con todo el trabajo que te implica el esfuerzo y la exposición. Algo medio para redondear, para terminar, te quería preguntar, porque, mirá, yo me hice un menú, digo, esto sí o sí lo tengo que consultar. ¿Alguna vez algún piloto, aunque sea off the record, te dijo, sí, yo he tirado? Yo le di al botoncito o a la palanquita donde salía esa fumigación, pero no la fumigación común que uno sabe que existe por las hojas, sino la otra, la que nosotros de geoingeniería. No, a mí personalmente no, y no, la verdad que a los que hemos consultado, porque hemos estado consultando a gente a pilotos de acá, pero hay una negación muy, muy grande del tema. No, eso no existe. Pero sí, en el sitio de Dane Wigington, hay un testimonio de un piloto que en realidad lo da sin dar su identidad. Claro, sí. Yo lo vi, por eso no lo puse, porque al ser anónimo, Sí, también pero entiendo que no sea fácil exponerse, ¿no? Y decir, yo tal y tal, digo que sí pasó esto y yo fui partícipe. Pero cuando vos lees el testimonio, ahí entendés la lógica, porque ellos están con el cuento, se hacen el cuento y les hacen el cuento de que la Tierra no va a vivir, o sea que la Tierra va al colapso y la única forma de salvarla es tratando de mitigar con estos aerosoles en la atmósfera. Entonces, esa lógica es lo que ellos en algún punto se sienten como salvadores, porque es la única lógica que les entra para hacer lo que hacen. Pero vos, si estás en la lista de difusión de Clama, ayer subimos un testimonio de un ex piloto de 40 años de Iberia, que él dice, estas estelas no son normales, estas no tienen nada de estelas normales. En Argentina tenemos un meteorólogo que también trabajó en las Fuerzas Aéreas, Oscar Mongelat, que también él hace una explicación excelente de por qué no se pueden considerar estelas naturales, esto que estamos denunciando, las estelas químicas persistentes, explica lo de la altura, la presión, que es, bueno, hay muchos pilotos, en general ex pilotos, que no están en carrera, o hay este aeroportuario Enrico Giannini de Italia que investigó también, él era aeroportuario del cargador del equipaje en el aeropuerto de Malpensa, que él investigó, logró tomar muestras, encontró los compuestos. Hay muchos testimonios, pero en general de ex integrantes de fuerzas, como también Kristen Megan, que ella trabajó durante años en la parte de seguridad e higiene de las fuerzas aéreas de Estados Unidos,
y justamente la despidieron cuando ella dijo, pero todos estos compuestos, ¿por qué los necesitan los aviones? Cuando empezó a investigar, la echaron y hoy en día es uno de los testimonios más fuertes que hay de estas operaciones clandestinas de fumigación de los cielos, ¿no? A alta altura. Bueno, yo te cuento mi experiencia. Viste que te dije que yo los viernes, junto con Gustavo Breyo Beig, un ex capitán del ejército argentino, hacemos un programa sobre Malvinas. Y en cada viernes tenemos un veterano de guerra de Malvinas que da su testimonio. A veces son pilotos de la Fuerza Aérea o de la Armada. Yo siempre estuve con la inquietud de hacerlo al aire, y esta pregunta nunca la hice porque no quería pasar ni yo un mal momento ni hacerles pasar un mal momento, pero en la intimidad sutilmente se lo hice y la respuesta fue no, eso siempre existió. Y es gente que dio la vida por la patria, o sea que no se podría, uno no podría pensar que se va a acomodar con las circunstancias. Lo ha dicho genuinamente. Entonces yo dije, pero la pucha, cuánto más difícil es convencer o hacérselo ver al ciudadano de a pie. Bueno, a nosotros también nos han respondido, una compañera en Consejo Deliberante de Merlo, le han respondido personas, autoridades, le han dicho, no, de eso no se habla. Si vos ves la cantidad de denuncias, la cantidad de tiempo de científicos, de investigadores, de periodistas, que han denunciado en todas partes del mundo, en el Parlamento Europeo, Josefina Fraile, los libros que hay, la cantidad de denuncias que hay investigadores, no se puede entender el silenciamiento de esta realidad y la cantidad de tiempo que lleva siendo invisibilizada y en secreto. Porque no se permite el debate. Lo mismo pasó con la medicina. No hay debate científico, porque si hubiera debate científico en los medios masivos de comunicación, la gente llegaría a la duda, y la duda es lo peor que les puede pasar. Sí, también hay una parte de la ciencia que yo no sé si por ingenuidad y creencia, como te decía en un momento, de que no puede ser que los organismos estos estén buscando la despoblación, el control total, un nuevo orden mundial. Es como que hay determinadas ciencias que tienen una cantidad de libros, de conocimientos y todo, pero de la trama oculta de los grandes poderes y los amos del mundo parece que no saben nada. Hasta es infantil. O hay negación, o hay ingenuidad, o hay comodidad, porque de algún lado está llegando algún fondo, algún recurso que está bajando y está conectado, y mejor no cuestionar, o hay conocimiento y no hay valentía para enfrentar y ponerse en posiciones que pueden ser tildadas de conspiranoicas y estigmatizadas. Tal cual. Entonces hay muchos que saben, pero prefieren silenciar porque es un papelón si te tratan de conspiranoico. A mí me pasa. O sea, yo cuando pero no te importa. Lo mismo que a mí. No te importa. Digan lo que quieran. Y sí, porque la búsqueda interna y el camino que uno ha hecho de investigación te lleva a que no te podés callar. No podés silenciarte. Porque si vos te silenciás, sos cómplice. Es tal cual, claro. Si vos te quedás callado, sos cómplice. Quien sabe y se silencia es cómplice. Bueno, Cecilia, ¿querés redondear el programa de hoy? Te dejo los últimos 2 minutos para vos. Bueno, primero que nada, Ángel, agradecerte que me hayas tenido la paciencia, porque realmente no estilo nunca comprometerme en algo y no llegar, y la verdad que fue una situación familiar que no pasa nunca, así que gracias. Y bueno, por el espacio, un gusto estar con vos conversando y divulgando esto, y pedirle a la gente que no nos acostumbremos a estos cielos, que investiguemos, porque nos tenemos que formar para poder comunicar, hay que formarse, y que no perdamos
la confianza, la esperanza de que en algún momento, en el momento menos pensado, se puede dar eso inesperado que genere un poco de justicia, un poco no, justicia. Siempre hablo de que equilibre las cosas y que no dejen de pasar estos crímenes que se están dando, porque realmente es muy terrible lo que está pasando. Y eso, que no perdamos la confianza, que nos informemos y que comuniquemos. Gracias ahí a todos los que estuvieron, gracias a Milcar, Daniel, gracias por los comentarios. Y bueno, los espero en Clama. Nosotros tenemos una cieloteca, bit.ly/la cieloteca. Tengo la diapositiva ahí, si me permitís. Sí. Porque si no, no puedo pasar para que la gente se comunique. ¿Me das un segundito para compartir pantalla? Y este lugar este espacio humilde está siempre abierto para todo lo que vos necesites, porque en definitiva nos estarás defendiendo a todos. ¿Ahí ves la diapositiva? Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, para que la gente le saque una fotito o anote, esas son nuestras direcciones. Ahí en la Cieloteca, hasta que armamos el sitio web, están muchos documentos y documentales. En la carpeta que es Cecilia Sutersi, que además de encontrar mis notas, está todo el material de soporte con el que yo doy las charlas en los diferentes lugares de Argentina donde he estado, en el sur, en Córdoba, en San Luis, en Buenos Aires, etc. Ahí está la dirección de mail, el Facebook, el Instagram. Bueno, que se conecte la gente si le interesa seguir recibiendo estos contenidos, y también, si no, después, en mi Facebook personal. Pasame el enlace de invitación para el grupo de WhatsApp, así yo lo comparto con muchos que tengo la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo no? Encantada. Sí, sí. Así nos vamos informando todos a diario. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Ángel, y seguimos ahí, en camino. No, gracias a vos. Dale un abrazo grande también a Alejandro Belensky y decirle que acá la gente dice que la Tierra es plana. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Bueno, gente, lo de siempre, les pido que por favor que comparten. Si hay alguno que no está suscrito, que lo hagan, que le den like, porque necesitamos hacer crecer este canal para tener la posibilidad de que gente como Cecilia pueda dar su testimonio, que es tan válido y tan necesario. Nos despedimos y bueno, con mucho nos encontramos el viernes en el canal de Verónica Recia. Malvinas, un sentimiento. Abrazo grande.